Continuamos con puntos de referencia. El pasado lunes 5 de junio era Día Mundial del Medio Ambiente, a propósito de que en 1972 se celebró la primera cumbre de la Tierra en Estocolmo. En República Dominicana recibimos este día con la intención de poner en marcha un programa de reforestación que procure recuperar las cuencas de los grandes ríos, porque eso es una cuestión de vida y de futuro. La preservación del medio ambiente se enmarca también dentro de lo que son los 17 objetivos del desarrollo sostenible, que tiene 3 dimensiones, una económica, una ecológica y otra social. En República Dominicana, tanto el Ministerio de Medio Ambiente como el Presidente de la República están en consonancia en el sentido de que debemos tomar medidas profilácticas impostergables, porque no podemos detener ni postergar decisiones de carácter medioambiental que se orienten a recuperar las cuencas, que se orienten a detener la actividad depredadora, porque con esto también se conjuga el asunto del cambio climático, el fenómeno del Niño, que se pregona que será más devastador y que tiene efecto contrario en la costa del Pacífico y en la costa atlántica. Cuando es muy seco en el Atlántico, es muy lluvioso en el Pacífico y viceversa. Pero al margen de las voces agoreras que pronosticaban que vendrían varios meses de sequía, en la actualidad aquí ha habido varias vaguadas que han cambiado el curso. Tenemos un mes lloviendo. Sí. Eso ha sido muy positivo, ¿no? Ciertamente. Entonces, eso nos ha permitido iniciar el Programa Nacional de Reforestación, que abarcará unas 320,000 tareas y 3 puntos y algo de plántulas que estén en consonancia con el bosque tropical, porque muchas veces aquí sembramos plantas que no son de este lugar. Tampoco hay una tendencia que yo no sé a qué responde de que no se siembran frutales, que lo que se siembran es plantas que le echan hoja, porque las aves necesitan fruta y nosotros las personas también. Entonces yo sugiero a las personas que estamos, porque esto es una tarea de todos, no puede ser únicamente de la Presidencia de la República y del medio ambiente, aquí tienen que estar involucradas grupos empresariales, universidades, escuelas, colegios, juntas de vecinos y todo el que hace vida pública y ciudadanía comprometida en nuestra sociedad, el hecho de poner en marcha un programa de reforestación. La República Dominicana está entre los 10 o 12 países más vulnerables al cambio climático y Haití entre los 5 países más vulnerables al cambio climático. De hecho, Haití ha sido epicentro de varios fenómenos, no solamente de lluvia en estos días, ¿no? Hubo una catástrofe natural, pero también ha sido impactado Haití, que forma parte de su desgracia, lamentablemente, sí, los terremotos, ¿verdad? Es decir, que Haití constituye un elemento central dentro de esas anomalías, vamos a decir entre comillas, de lo que le depara la naturaleza a sociedades, a pueblos, vamos a decir a países que han abusado de su condición para desnaturalizar la naturaleza de la propia. Hay que aclarar que la República Dominicana tiene muy poca importancia en el tema del cambio climático. Quienes han provocado, además de los efectos de la naturaleza también, son los países más contaminantes. Nosotros no contaminamos el planeta. Sí. En la República, nosotros somos víctimas de la contaminación de otros, sobre todo en las grandes sociedades industrializadas. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos y China. Estados Unidos y China son prácticamente los 2 países que más contaminan el planeta. Pero sufrimos las consecuencias de esa contaminación. ¿Tú ibas a decir? Que en el principio de siglo, hacia el año 2004, China y Estados Unidos se negaron a firmar el protocolo de Kioto. De Kioto.
Pero luego firmaron el Acuerdo de París, que por cierto, Donald Trump prácticamente se salió del Acuerdo de París después de décadas buscando un acuerdo. El Acuerdo de París fue un paso de avance, ¿verdad? Pero vamos a ver. Hay que destacar, a propósito de asuntos medioambientales, lo que pasó en Nueva York esta semana. Sí. Como producto de los incendios en Canadá, Sí. el estado de Nueva York se vio afectado de una contaminación total. Incluso los neoyorquinos ni salieron de su casa. Se declaró ese día, porque estaba totalmente nublado de humo, y eso era peligroso, se declaró día no laborable en el estado de Nueva York. Y a propósito de medio ambiente, ha sido destruida una presa en Ucrania. Y eso ha creado, ha tenido, además de las consecuencias que puede tener en el plano militar, ha tenido consecuencias ambientales terribles en Ucrania. Así es. Pero todo ese desbordamiento de agua que ha negado más de 80 poblaciones, hay acusaciones recíprocas. Ucrania acusa a Rusia, Rusia acusa. Sin embargo, me llama la atención que Rusia está pidiendo al Consejo de Seguridad que investigue y Ucrania se opone. Lo cual envía una señal de qué está pasando ahí. Lo que pasa es que la presa está ubicada en el sur. ¿En qué contexto? En el sur de Ucrania. En el sur de Ucrania. ¿En qué contexto se da? Hay que recordar que Zelensky anunció una contraofensiva hacia el sur. Sí. Eso significa que hay posesiones que, según los cálculos de Zelensky, que es el presidente de Ucrania, que tiene su sede en Kiev, que es la capital de Ucrania, pues esa contraofensiva iba supuestamente a recuperar territorio ocupado por los rusos. Esta presa está en territorio en lo cual una parte lo controla Rusia y otra parte lo controla Ucrania. Pero lo más importante, aparte de lo que tú dijiste, que es sumamente grave la situación, porque afecta a más de 14,000 personas en todos esos territorios, lo que llama poderosamente la atención es que esa presa, porque lo que se dinamitó fue una hidroeléctrica, y eso lo que hizo fue colapsar esa presa, es la que nutre de agua a Crimea. Sí. Y entonces, en ese marco de guerra, Crimea ocupada por Rusia Sí. en el 2014. Sí, así es. Entonces, lo que se dice es que en ese marco no oficial de la contraofensiva de Ucrania contra Rusia es que se da ese aspecto. Pero además, ¿qué ha pasado alrededor de todos estos hechos? Lo que ha pasado es lo siguiente. Fíjense que en estos días, porque las cosas se vinculan, ¿no? En estos días, Canadá devolvió a Ucrania un avión ruso. Ese avión ruso entró a Canadá vía China para llevar, en los tiempos del COVID, vacuna a Canadá. 2 horas antes de que Estados Unidos bloqueara a las naves rusas la entrada por su territorio. Por el territorio aéreo. Se quedó en Canadá. Pues Canadá, en una actitud bastante conflictiva, le entregó ese avión a Ucrania como mecanismo de protesta, y en adición a eso, Canadá le entregó a Ucrania $500 millones en armamentos, lo que significa que Canadá entra en acción en la guerra. Pero de rusa. hace mucho. Trudeau estaba ayer en Ucrania con el presidente Zelensky. Hay que señalar que todo esto se da el lunes, es decir, mañana lunes. La OTAN tiene un simulacro de 10,000 soldados aéreos, un simulacro para demostrar el poderío ante la eventualidad de una agresión a uno de sus miembros, y eso va a tener como epicentro toda Europa. Es un mecanismo para... Esto aquí, como hemos afirmado, esta no es una guerra de Rusia contra Ucrania, esto es una guerra
de Rusia con Estados Unidos y la OTAN. Así es. Y fue una guerra que de alguna manera la provocó la misma OTAN en su interés de acercarse a la frontera rusa y provocó un choque de carácter geopolítico. Rusia lo advirtió en muchas ocasiones, querían meter incluso a Ucrania y estamos en una guerra muy peligrosa. ¿Por qué? Porque Rusia es una potencia nuclear. Incluso está llevando armas nucleares a su principal aliado, que es Bielorrusia, Sí. que está en la frontera, armas nucleares tácticas, es decir, que son de mediano alcance. Entonces esto, y la OTAN, sabemos que hay varios países que tienen armas nucleares, no solo Estados Unidos, sino Francia y el Reino Unido. De manera que esta es una guerra muy peligrosa. Ojalá no termine en una guerra nuclear, porque ya sería muy peligrosa para la existencia de la humanidad. Sí. Finalmente, ha seguido el acuerdo, para terminar este bloque, el Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla más antigua, porque la gente cree que fue la FARC No. de Colombia. Fue el Exacto. Ejército de Liberación Nacional que se fundó en 1961 en Colombia. 64. 61, 64 la FARC. De manera que, ¿qué te ha parecido, Luis Felipe Bueno, mira, Taveras Mercedes, este acuerdo? El acuerdo entre el gobierno y la última reducto, como tú dices, de la guerrilla, porque hubo acuerdos, Colombia tiene referencia de acuerdo. En 1990 el primer acuerdo fue con el M-19. M-19, sí. Que efectivamente Petro era parte de la comisión política del M-19 que negoció, ¿no?, Sí. los acuerdos. O sea, Petro, como presidente actual, tiene entonces experiencia Bueno, de ahí negociación. estamos viendo tropas del Ejército de Hay Liberación que Nacional. recordar que el Ejército de Liberación Nacional, a través de él, fue que vamos a decir, se inmoló, para usar una palabra Bueno, suave. el padre Camilo Torres. Camilo el famoso Torres era parte, el sacerdote Camilo Torres. 1966, lo mataron en una... 67. 67 fue, Sí. bueno. Entonces la cuestión es que esa guerrilla, pues, es la más antigua de Colombia, De Colombia. y probablemente una de las más antiguas del continente, Radamés. Sí. O sea, probablemente. El impacto que eso va a tener... Me llama la atención la sostenibilidad, Luciano, de esa guerrilla, que se haya mantenido tanto tiempo. Varias hay muchos generaciones, ¿no? recursos, territorio amplísimo que el Que ejército dominan. de Colombia nunca lo ha controlado. Yo quiero destacar algo a propósito del acuerdo de paz, y es que esto también es un valladar al golpe blando que se está articulando en Colombia en Contra el Petro, contra el Petro. presidente Petro. Exactamente. Es importante señalar que en todo esto negociaciones están involucrados. Hay que hacer un poquito de historia, porque Iván Duque, el presidente anterior, bloqueó esas negociaciones Las negociaciones con la FARC. con la Ejército Nacional de Liberación. Sí, pero que el acuerdo con la FARC se llegó durante la presidencia de Juan Manuel Santos, Sí, el sí, presidente Juan Manuel Santos. Pero que Juan Manuel también avanzó en parte, porque lo que está pasando ahora lo comenzó Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos. Esa es la verdad. Y Sí. que Duque lo echó para atrás. Y en el Iván Duque. 2019, Iván Duque, con esa concepción súper mega reaccionaria Sí. que tiene, lo echó para atrás bajo el argumento de que el Ejército de Liberación Nacional había dinamitado una escuela de cadetes donde murieron 23 personas. Yo estuve ahí presente, Tú en ese estuviste ahí. lugar. Muy bien. Sí. Entonces, yo recuérdense, visité una visita que hice a recuérdense- Colombia. Fui al lugar, un error de mi punto de vista, pues si usted está negociando, ¿cómo usted va a meterse en una escuela de cadetes? bueno, eso... Esos son probablemente- los errores políticos. Sí. Esa acción involucró a Cuba, porque las negociaciones se estaban dando en Cuba. La ok. negociación entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano se estaba dando Dicen en Cuba. que en Cuba ese fue entonces. de lo que más presionó la guerrilla, según las informaciones que han circulado. Que el gobierno cubano
fue de los que más persiguió. Ah, muy bien. Porque ¿dónde que vive el jefe del ejército? ¿En Cuba que vive? El jefe sí. del Ejército de Liberación Nacional. Pero es importante resaltar el hecho de que al Duque bloquear la posibilidad de un acuerdo de larga duración, de largo aliento con la guerrilla, lo que hizo fue que detonó una situación en lo que los Estados Unidos en el 2019 declaró a Cuba como parte de una red terrorista, Sí, valiéndose de los informes de Iván Duque. Bueno. Entonces, lo que ha hecho Petro es retomar esas conversaciones que quedaron truncas. Es un paso de Y avance. es un paso de avance. En su política denominada paz total, Sí, que es muy ambiciosa. Sí, y déjeme decirte que ha involucrado como país garante no solamente a los tres originales, los tres originales eran Cuba, Venezuela y Noruega. Sí. Está involucrando a Chile, Argentina y Brasil como país garante. ¿Por qué hemos puesto en mucha importancia? Porque Colombia se ha convertido, señores, en uno de los países donde se ha intensificado más las relaciones con República Dominicana. La cantidad de dominicanos y dominicanas que están llegando a Colombia y viceversa, colombianos y colombianas que están llegando, es enorme. Hay unas líneas aéreas, yo he viajado varias veces a Colombia últimamente, y vienen repletos los aviones, vuelos diarios, incluso desde Santiago, van a salir en los próximos días, vuelos diarios a Medellín. A costo muy asequible. Sí, ¿no? de manera que además que con la devaluación de la moneda colombiana, pues tú llevas unos dolaritos y te rinde muchísimo. Bueno, yo creo que vamos a dejarlo aquí porque el tema central no lo hemos tratado, que es el tema político, las alianzas, la política de alianza de los partidos políticos, los movimientos, los actores, y eso será en el próximo segmento.